Om Tat Sat. Bienvenidos a esta sesión de día domingo, Club Darshan, Club de Lectura para el desarrollo integral del ser. En esta sesión vamos a comenzar con el primer episodio de 6 de un tema extraordinario, el cual no va a terminar acá, y les adelanto lo que viene próximo, debido a que el tema de comprender realmente quién fue la imagen del Maestro Jesús, quién es un tema muy difícil de realmente entrar, verlo en profundidad, de comprender todo lo que está detrás, debido a que obviamente es la religión más popular a nivel occidental, y como tal, ustedes sabrán que hay dinero tras ello, hay un tema gubernamental tras ello. Entonces la historia de Jesús tiene que, en cierta forma, adaptarse a la idea occidental de quién es Él y quién es Dios, etc. Entonces muchas cosas de Jesús que se han ocultado, que se han cambiado, que se han explicado de una forma diferente para adaptarlo a lo que se supone que se debería creer sobre él. ¿Se entiende? Entonces, debido a ello es que mucha de la información que vamos a ir estudiando no es posible comprobar mucho más de lo que vamos a tener. Mucha de la información también, obviamente, el mismo sistema que ha ocultado todo, ha tergiversado, o dicen simplemente que es falso, que es mentira, que es una estafa, etcétera, 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 con el libro que vamos a estudiar el día de hoy. Pero hay que comprenderlo desde ambas partes, ¿sí? Por un lado, sí, posiblemente hay posibilidad de que todo el tema sea una invención del autor. Sí, hay posibilidad, como todo es posible también que sea una invención del autor. Pero por otro lado, si es que esto fuera verdad, ¿ustedes creen que la iglesia, el papa y los historiadores van a salir por las calles haciendo un desfile del nuevo descubrimiento? Obviamente no. Los únicos desfiles que hay hoy es por el orgullo gay o por cualquier otra cosa, menos por la verdad o por algo importante. Entonces hay que tomarlo desde ese punto, y frente a lo que tenemos nosotros en nuestras manos, podemos hacer una especie de rompecabezas para ir armando el puzzle de la historia. Entonces, tomándolo desde ese punto de vista, quiero comenzar leyendo un escrito interesante que encontré, que habla un poco sobre este texto y lo que está relacionado a ello. El mito de los años perdidos. A lo largo de los siglos se ha afirmado repetidamente que Jesucristo no solo caminó por la tierra, sino que también pasó sus primeros años y los posteriores a su crucifixión en diversos lugares, entre ellos Egipto, India, Gran Bretaña, Japón y Estados Unidos. Ojo, de hecho, las tradiciones sostienen que Jesús, el gran Dios hombre de Occidente, vivió, aprendió, amó y murió en esos lugares. La literatura popular moderna también afirma que Jesús engendró hijos y que luego se convirtieron en los antepasados de varias familias reales de Europa, incluida Francia y otros lugares, según algunos estudios. Obviamente, la afirmación de que Cristo es el progenitor real, o sea, de las coronas europeas, es extremadamente conveniente y útil para las familias reales del antiguo continente. Sin embargo, desafortunadamente para los pretendientes europeos, la India también tiene una tradición de que Jesús fue allí y también engendró hijos. También Shingo, en Japón, alega que Jesús terminó allí después de la crucifixión, teniendo hijos con una esposa japonesa. Otros cuentos representan a Jesús caminando por las Américas o dando tumbos por Glastonbury, Inglaterra, con su tío José de Arimatea. No todos estos cuentos pueden ser ciertos, obviamente. Uno de todas las historias de Jesús tiene que ser la real, porque Jesús era solamente una persona. A menos que Jesús sea polimorfo, o sea, tengo muchos cuerpos, muchas formas, y fantasmagórico, que sea como un espíritu que se pueda ver en muchos lugares. Una perspectiva que en realidad representa la del mitólogo o el misticista. Es decir, independientemente de estas fábulas, o más bien debido a ellas, la conclusión más razonable con respecto a Jesús y dónde pudo haber estado es que es un personaje mítico, o no un personaje histórico que trotó por el mundo. ¿Mm?
Según la leyenda, Jesús, el gran sabio judío, pasó sus años perdidos desde los 12 hasta los 28 o 30 años en la India, donde según otras tradiciones también escapó después de sobrevivir a la crucifixión. La historia de Jesús era la de un gurú que fue popularizada hace más de un siglo por el viajero ruso Nicolás Notovich. Notovich afirmó que en 1887, mientras estaba en el aislado monasterio de Hemis o Himis en Ladakh, Tíbet, le mostraron un manuscrito que hablaba de la vida desconocida de Jesús o Isha, como supuestamente lo llamaban en Oriente, en India. Este texto, Isha, traducido para Notovich del tibetano por un monje lama, afirmaba que durante sus años perdidos Jesús fue educado por yogis en la India, Nepal y las montañas del Himalaya. Notovich afirmaba que el manuscrito era verdadero y genuino. Sostuvo que su contenido fue escrito inmediatamente después de la resurrección, mientras que el manuscrito en sí supuestamente databa del siglo III de la era común. Notovich relató que los dos manuscritos que le mostraron en Himis fueron compilados a partir de diversas copias escritas en lenguas tibetanas y traducidas de rollos pertenecientes a la biblioteca de Lhasa y traídas de la India, Nepal y Magadha 200 años después de Cristo. La historia de Notovich fue cuestionada por varias personas, lo que sirvió para popularizarla aún más. El conocido erudito en sánscrito Max Müller fue duro con Notovich, concluyendo que o bien el ruso nunca había ido al Tíbet en primer lugar y había inventado la historia de Jesús, o bien los monjes budistas bromistas le habían jugado una mala pasada a Notovich. Como habían hecho los sacerdotes indios en un caso notorio relacionado con el coronel Wilford de la Sociedad de Investigación Asiática, otros viajeros posteriormente a Hemis, que es Himis, vamos a encontrar este nombre, Hemis, vamos a encontrar este nombre, y está conectado a el monasterio donde supuestamente este manuscrito que vamos a estudiar se fue encontrado, está en ese lugar. Y este es un monasterio en Tíbet. Otros viajeros posteriormente a Himis fueron testigos de la negación repetida de parte de los lamas de que Notovich hubiera estado allí o de que existiera tal manuscrito. En 1922, el erudito y swami indio Avedananda finalmente tomó la decisión por sí mismo de visitar Himis, ganarse la confianza de los lamas y hacer que le revelaran el manuscrito. Otros visitantes de Himis, como el místico Nicolás Roerich, verificaron la misma historia. Algunos aspectos de la historia de Notovich coincidieron aparentemente, efectivamente, se quedó en Himis y le mostraron un manuscrito relacionado con Isa. Aquí aparecen dos personajes, Max Müller y Avedananda Swami. Ambos originalmente ridiculizaron a Notovich, Nikolai Notovich, por este libro. Pero cuando ellos hicieron la investigación, cosa que este texto que estoy leyendo no menciona, cuando ellos investigan propiamente tal el libro y Himis, el monasterio, con el manuscrito, ellos se encuentran con la información que la información era real. Y estos fueron los dos detractores más grandes que tuvo el libro y el texto de Notovich, pero ellos mismos encontraron la información como verídica después de todo el estudio. ¿Mm? Bien, respecto a Himis, tengo un pequeño video que les quiero mostrar para que tengan idea de este lugar. El monasterio actualmente existe, y se los voy a mostrar acá. El audio debería estar el video debería tener audio, pero si es que no, ustedes no escuchan, es solamente un minuto donde se ven las imágenes del monasterio que existe. Si no escuchan, igual yo les voy a ir narrando lo que dice la voz en off. De no haber sido porque se presentó en el hotel de Leh un lama, quien nos conduciría al día siguiente a Emis, tal vez no hubiéramos podido tener acceso a él. Una vez más veíamos la mano de la Madre Divina
permitiendo que el padre pueda ingresar al Sancta Sanctorum de este monasterio, sitio mismo donde se conservan los documentos lacrados, escritos en diferentes lenguas antiguas. Ahí hay una imagen, bueno, un video, que es parte de otro documento, que hablan sobre el mismo texto de la investigación del manuscrito y del monasterio como tal. O sea, el monasterio sí existe, el manuscrito existe. ¿Mm? Ok. Bien, ustedes recibieron por email entonces el PDF, ¿verdad? Lo descargaron ya y vamos a comenzar con la lectura. 2 minutos, 3 minutos antes de iniciar, me gustaría abrir el tema y preguntarles si es que frente a lo que vamos a leer, ¿tienen alguna pregunta? ¿Hay algo que quisieran que yo pudiera expandir antes de comenzar la lectura? Ok, iniciamos entonces la sesión de hoy con el texto titulado La vida secreta de Jesús, por Nikolai Notovich. Vamos a la página número 8, página número 9, prólogo. Desde la guerra de Turquía, 1877 a 1878, he llevado a cabo una serie de viajes a través de Oriente. Después de haber visitado un buen número de localidades, incluso poco importantes, de la península de los Balcanes, penetré a través del Cáucaso, en el Asia Central y Persia. Finalmente, en 1887 me dirigí a la India, país admirable que me atraía desde la infancia. El objeto de tal viaje era conocer y estudiar sobre el terreno, los pueblos relacionados con la India y sus costumbres. La arqueología de una grandeza misteriosa, así como la naturaleza majestuosa y colosal de ese país. Sin plan preconcebido y errante de un lugar a otro, llegué hasta el Afganistán montañoso, desde donde volví a la India por las travesías pintorescas de Bolán y de Guernai. Después remonté el Indo hasta Rawalpindi, recorrí el Punjab, país de los 5 ríos. Visité el templo de oro de Amritsar, la tumba del rey de Punjab, Ranjit Singh, cerca de Lahore, y me dirigí hacia Cachemira, Valle de la Eterna Felicidad. Allí emprendí de nuevo mis peregrinaciones a medida de mi curiosidad hasta que llegué a Ladakh, desde donde me había propuesto regresar a Rusia por el Karakorum y el Turquestán chino. Cierto día, en el transcurso de la visita que realicé a un convento budista situado en mi camino, tuve noticias a través del jefe de los lamas de que existían en los archivos de Lhasa memorias antiquísimas relacionadas con la vida de Jesucristo y las naciones de Occidente, y de que en ciertos grandes monasterios se podían hallar copias y traducciones de tales crónicas. Como resultaba muy poco probable para mí poder viajar de nuevo por tal país, resolví retrasar mi regreso a Europa. Bien fuese para hallar aquellas copias en los grandes conventos o para llegar a Lhasa, cuyo viaje está muy lejos de ser tan difícil y peligroso como se complacen en afirmar. Sobre todo porque estaba ya tan acostumbrado a este tipo de peligros que ya no podían hacerme retroceder ni un solo paso. Durante mi estancia en Leh, capital del Ladakh, visité el inmenso convento de Himis, situado en sus cercanías. El lama principal del mismo me declaró que la biblioteca monástica albergaba algunas copias de los mencionados manuscritos. A fin de no despertar recelo en las autoridades acerca del objeto de mi visita al convento y para no hallar obstáculos, en mi calidad de ruso, en un posterior viaje al Tíbet hice saber de regreso a Leh que volvía a la India y abandoné nuevamente la capital del Ladakh. Una desgraciada caída que sufrí, en virtud de la cual me fracturé la pierna, me proporcionó de inesperada manera el pretexto de regresar al monasterio, donde me prodigaron los primeros socorros médicos. Aproveché mi breve estadía
entre los lamas para obtener del principal que me trajera de la biblioteca los manuscritos relativos a Jesucristo, y con la ayuda de mi intérprete, que me traducía la lengua tibetana, anoté cuidadosamente cuánto me leía el lama, no dudando en absoluto de la autenticidad de dicha crónica, redactada con mucha exactitud por los historiadores brahmanas y sobre todo budistas de la India y del Nepal. Quise, al regresar a Europa, publicar su traducción. Con este propósito me dirigí a muchos eclesiásticos universalmente conocidos, rogándoles revisaran mis notas y me manifestaran su opinión. Monseñor Platón, célebre metropolitano de Kiev, opinó que dicho hallazgo entrañaba una gran importancia. No obstante, me disuadió de que diera a conocer las memorias, opinando que su publicación no podía menos que perjudicarme. ¿Por qué? Esto es lo que el venerable prelado rehusó explicarme de modo más explícito. De todos modos, habiendo tenido lugar nuestra conversación en Rusia, donde la censura hubiera opuesto su veto a una obra semejante, opté por esperar. Al cabo de un año me hallaba en Roma. Allí mostré mi manuscrito a un cardenal muy cercano al Santo Padre, quien me contestó textualmente lo siguiente: ¿para qué imprimir esto? Nadie le concederá demasiada importancia y te traerá por otra parte un sinnúmero de enemigos. Sin embargo, eres muy joven todavía. Si es cuestión de dinero, lo que te interesa, yo podría obtener una recompensa en metálicos por tales notas. Recompensa que te indemnizará los gastos realizados y el tiempo perdido. Naturalmente, la rehusé. En París, hablé de mi proyecto al cardenal Rotelli, con quien había trabado conocimiento en Constantinopla. También él se opuso a que imprimiera mi trabajo, con el pretexto de que esto sería prematuro. La Iglesia, añadió, sufre demasiado por la nueva corriente de ideas ateas y no haría más que proporcionar un nuevo paso a los calumniadores y a los detractores de la doctrina evangélica. Te lo digo en bien e interés de todas las iglesias cristianas. Seguidamente me entrevisté con Julio Simón. Halló que mi comunicación era interesantísima y me recomendó que solicitara la opinión de Ernesto Renan a propósito del mejor medio de publicar tales memorias. Al siguiente día me hallaba ya sentado en el estudio del gran filósofo. Al final de nuestra conversación, Renan me propuso confiarle las memorias en cuestión a fin de que él pudiera redactar un informe para la academia. Dicha proposición era obviamente muy halagadora y adulaba mi amor propio. Sin embargo, volví a llevarme la obra, pretextando que debía revisarla de nuevo. Yo preveía, en efecto, que al aceptar tal combinación no me cabría más que el honor de haber hallado la crónica, en tanto que el ilustre autor de la vida de Jesús se coronaría con toda la gloria de la publicación y sus comentarios. Y como por otra parte yo me consideraba bastante bien preparado para publicar por mí mismo la traducción de la crónica, complementándola con mis notas, decliné la muy atenta oferta que me hizo. Pero a fin de no herir la susceptibilidad del gran maestro, a quien respetaba profundamente, resolví esperar a su muerte, acontecimiento fatal que no debía tardar, dada la extrema debilidad general que padecía Renan. Poco tiempo después de su óbito, escribí de nuevo a Julio Simón, solicitándole su mejor consejo, y me contestó que era a mí a quien pertenecía juzgar y resolver acerca de la oportunidad pura que aparecieran las memorias. Pongo pues en orden mis notas y las publico ahora, reservándome el derecho de afirmar la autenticidad de las crónicas y desarrollo en mis comentarios los argumentos que deben
convencer de la sinceridad y buena fe de los compiladores budistas, añadiendo que antes de criticar mi comunicación, las sociedades doctas podrían, sin grandes dispendios, equipar una expedición científica que tendría por misión estudiar los manuscritos sobre el terreno y comprobar así su valor histórico. Verano de 1893. Nikolai, a ver, un par de palabras sobre el autor, Nikolai Notovich. Sucede que Nikolai era escritor, ya previo a este trabajo, era escritor. Al mismo tiempo, Nikolai, dicen por ahí, no sé, me imagino yo que deben ser los retractores a su trabajo, dicen que Nikolai era espía ruso. Sea esto verdad o no, no lo sé. No tengo mayor información frente a esto, ni prueba. Eso es lo que se habla, pero claro, puede ser una estrategia de desacreditación para su persona, lo que es evidente y es típico de cuando quieren callar una gran verdad, desacreditan a los que están detrás de la verdad, los que están llevándola adelante. Eso es normal. Entonces, a mí me parece que no es información relevante. Ahora continuamos con la primera parte, viaje al Tíbet. 1. Mi descubrimiento de Isa. El monasterio de Moulbek. En el Ladakh o pequeño Tíbet, la primera gompa, convento budista que visité fue Moulbek. En la parte inferior se halla el poblado de Vakha. No lejos de allí llama la atención un peñasco de forma muy extraña que parece haber sido transportado a aquel lugar por manos humanas. En este peñasco se ha tallado un Buda de algunos metros de altura. Encima del peñasco hay una infinidad de veletas que sirven para las oraciones. Son como unos círculos de madera revestidos de telas amarillas o blancas. Se hallan sujetos a un bastón clavado verticalmente en tierra y basta el viento más ligero para arrancarlas. Aquel que ha logrado colocarlas allí ya no está obligado a recitar más sus plegarias, porque todo lo que los creyentes pueden pedir al Dios está descrito en esas especies de círculos veletas. Visto de lejos, tanto el monasterio revocado en blanco y destacándose poderosamente sobre el tinte grisáceo de las colinas, como aquellas veletas con faldas, causan un efecto muy extraño en aquella comarca semimuerta. Dejé mis caballos en el poblado de Vakha y seguido de mi criado me encaminé hasta el convento, al cual conducía una escalera estrecha y tallada en plena roca. Arriba fui recibido por un lama rechoncho, de escaso pelo bajo la barba, signo característico del pueblo tibetano. Muy feo, pero de una gran cordialidad. Su atuendo se componía de una túnica amarilla y de un gorro con orejeras de paño del mismo color. Tenía en la mano derecha un círculo de cobre para sus oraciones. De vez en cuando bamboleaba a la izquierda, sin por ello interrumpir en lo más mínimo nuestra conversación. Es la plegaria continua que se comunica al aire a fin de que a través de este elemento llegue más fácilmente al cielo. Atravesamos una hilera de cuartos bajos, cuyas paredes se hallaban adornadas con dibujos de rayos, sobre los cuales destacaban imágenes de Budas de todos tamaños, fabricadas con todo tipo de materiales y cubiertas de una gruesa capa de polvo, y desembocamos finalmente sobre una terraza descubierta desde donde la vista, abrazando la región vecina, se extendía sobre una comarca inhóspita, sembrada de peñascos grises y atravesada por un solo camino que por ambos lados se perdía en los confines del horizonte. Una vez sentados, nos sirvieron enseguida cerveza de lúpulo, llamada allí chang, que se prepara en el mismo convento. Esta bebida es la causa de la obesidad de los monjes, lo cual en esas latitudes es como un favor particular de los dioses. Los idiomas tibetanos. Se habla allí el tibetano. El origen de esta lengua se pierde en la noche de los tiempos. La única cosa cierta es que un rey del Tíbet contemporáneo de Mahoma
emprendió la creación de una lengua universal para todos los adeptos de Buda. Con este fin hizo simplificar la gramática sánscrita, compuso un alfabeto que contenía un número indefinido de signos y así sentó las bases de una lengua muy pronunciable, pero cuya escritura es terriblemente complicada. En efecto, para representar un sonido es necesario emplear por lo menos 8 caracteres. Toda la literatura tibetana moderna está escrita en dicha lengua. Por otra parte, la lengua tibetana pura se habla solo en el Ladakh y en el Tíbet oriental, mientras que en las otras partes del país se emplean dialectos formados por una mezcla de esta lengua madre con diversos idiomas tomados a los pueblos vecinos de una u otra región. Hasta en la vida material del Tíbet existen siempre 2 lenguas. La una es absolutamente imposible para las mujeres y la otra es la que habla la nación entera. Solo en los conventos se puede hablar la lengua tibetana en su pureza e integridad. El problema de las religiones, según los lamas, el clero de los monasterios prefiere mucho más las visitas de los europeos a la de los musulmanes. Cuando le pregunté al lama el por qué, me contestó así: los musulmanes no tienen ningún punto de contacto con nuestra religión y hasta hace muy poco, en su campaña victoriosa, han convertido a la fuerza a un buen número de budistas a su religión. No son necesarios grandes esfuerzos para conducir a estos musulmanes a la vida. Nos son necesarios. Es necesario grandes esfuerzos para conducir a estos musulmanes a la vía del verdadero Dios. En cuanto a los europeos, sucede lo contrario. No solamente profesan los principios esenciales del monoteísmo, sino que forman parte de los adoradores de Buda, casi con idéntico título que los lamas que habitan el mismo Tíbet. La única falta de los cristianos es que después de haber adoptado la gran doctrina de Buda, se hayan al mismo tiempo separado completamente de él y hayan creado un Dalai Lama diferente. El nuestro es el único que ha recibido el don divino de ver cara a cara la majestad de Buda y el poder de servir de intermediario entre la tierra y el cielo. ¿Cuál es este Dalai Lama de los cristianos que acabáis de mencionar? Dije a mi interlocutor: nosotros tenemos un Hijo de Dios, a quien dirigimos nuestras fervientes plegarias, y es a Él a quien recurrimos para que interceda cerca de nuestro Dios único e indivisible. No es a este a quien me refiero ahora, Saab. Nosotros respetamos también al que vosotros reconocéis como hijo de un Dios único, pero no vemos en él un hijo único, sino al ser excelente, el elegido entre todos. Buda efectivamente se encarnó en la sagrada persona de Isa, quien, sin emplear ni el fuego ni el hierro, fue a propagar por todo el mundo nuestra grande y verdadera religión. Yo me refiero a vuestro Dalai Lama terrestre, aquel a quien dais el título de padre de toda la iglesia. Comprendí enseguida que se refería al Papa. ¿Quién fue el santo Isa? Acabáis de decirme que un hijo de Buda, Isa, el elegido entre todos, había difundido vuestra religión sobre la tierra. ¿Quién era, pues, él? A tal pregunta el lama abrió desmesuradamente los ojos, me miró con sorpresa y pronunció palabras que no logré comprender, murmurando de una manera inteligible: Isa es un gran profeta, uno de los primeros después de los 22 Budas. Es más grande que ninguno de los Dalai Lama, porque constituye una parte de la espiritualidad de nuestro Señor. Es Él quien nos ha instruido, quien condujo las almas frívolas al regazo de Dios, quien os ha hecho dignos de los beneficios del Creador, el que ha permitido, en fin, a cada ser que reconociera el bien y el mal. Su nombre y sus actos se hallan registrados en nuestras santas escrituras,
y leyendo su espléndida existencia transcurrida entre gentes extraviadas, lloramos por el horrible pecado de los paganos que le asesinaron tras haberle torturado. Me asombré del relato del Lama sobre el profeta Isa, sus torturas y su muerte, nuestro Dalai Lama cristiano y los budistas reconociendo el cristianismo. Todo ello me hacía pensar más y más en Jesucristo. Rogué a mi intérprete no omitiera ninguna de las palabras del Lama con quien yo conversaba. ¿Dónde se hallan estas escrituras y quién las ha redactado?, pregunté al monje. Los principales volúmenes rollos cuya redacción tuvo efecto en la India y en Nepal, en diferentes épocas se hallan en Lhasa, en número de muchos millares. En algunos conventos grandes existen copias que los lamas llevaron a cabo en diversas épocas durante su permanencia en Lhasa y que posteriormente llegaron a sus conventos en recuerdo de su estancia en cada uno de los mismos, cerca del gran maestro, nuestro Dalai Lama. ¿Poseen ustedes algunas copias relacionadas con el profeta Isa? No. No las poseemos. Nuestro convento es de escasa importancia y desde nuestra fundación nuestros lamas solo cuentan con algunos centenares de copias. Los grandes monasterios las tienen por millares, pero son objetos muy sagrados que en ninguna parte te mostrarán. Sostuvimos todavía algunos minutos más de conversación, después de lo cual me fui al campamento, reflexionando sobre los relatos del Lama Isa, profeta de los budistas. Pero, ¿cómo habría podido ser? De origen judío, vivió en Palestina y en Egipto, y el Evangelio no contiene una sola palabra, ni la más mínima alusión al papel que habría representado el budismo en la educación de Jesús. Empieza la búsqueda de los manuscritos. ¿Y Inés? Empieza la búsqueda de los manuscritos. Tomé la determinación de visitar todos los conventos del Tíbet, confiando obtener allí amplios detalles sobre el profeta Isa y quizá hallar copias de documentos. En el poblado de Lamayure hay un convento que parece enclavado en los flancos de la roca y que se sostiene en ella de modo casi milagroso. Se desconocen las escaleras en tal monasterio y para pasar de un piso a otro se sirven de cuerdas, comunicándose con el exterior por medio de todo un laberinto de pasajes y corredores sin fin. Debajo de las ventanas del convento hay un pequeño albergue que se pone a disposición del viajero, con habitaciones poco atractivas. Apenas me había tendido sobre una alfombra cuando varios monjes vestidos con túnicas amarillas entraron en mi cuarto, hostigándome con preguntas acerca de los sitios que había recorrido, el objetivo de mi viaje, etc. Finalmente, me invitaron a subir a su residencia. A pesar de mi cansancio, acepté su ofrecimiento y me decidí a escalar los pasajes escarpados, cortados en la misma roca y atestados de una infinidad de veletas de plegarias que tocaba sin querer. Se hallan colocadas allí para evitar a los transeúntes una pérdida de tiempo en sus preces, como si sus quehaceres hubieran debido absorber por completo su jornada y no les quedara tiempo para el rezo. Muchos budistas piadosos utilizan al efecto la corriente de los ríos. He visto una serie de círculos veletas provistos de sus formularios y colocados sobre la ribera, de manera que el agua los pone en movimiento y, por lo mismo, eximen a sus propietarios de la obligación de rezar. Me senté sobre una banqueta en una sala donde reinaba una media claridad. Las paredes se hallaban adornadas con las inevitables estatuas de Buda, libros y círculos veletas. Los locuaces lamas se pusieron a explicarme el significado de cada objeto. ¿Y estos libros?, les pregunté, ¿se relacionan sin duda con la religión? Sí, señor. Son algunos tomos religiosos que tratan de los primeros y principales ritos de la vida común. Poseemos muchas partes de las palabras de Buda, consagradas al grande e indivisible ser divino y a todo lo que ha salido de sus manos. Entre estos libros, ¿no existen algunos relatos sobre el profeta Isa? No, señor, me contestó el monje,
Poseemos algunos tratados relativos a la observancia de los ritos religiosos y en cuanto a biografía de nuestros santos, han sido recogidas en Lhasa y hasta hay también importantes conventos que no han tenido todavía tiempo de conseguir una copia. Antes de venir a este Gompa, permanecí muchos años en un gran convento más allá del Ladakh y he visto millares de libros y rollos volúmenes copiados en diversas épocas por los lamas del monasterio. Después de interrogarles durante un rato, supe que el convento en cuestión se halla próximo a Leh. Mis reiteradas instancias tuvieron, al parecer, el don de despertar la sospecha en el espíritu de los lamas y con una verdadera satisfacción me condujeron otra vez abajo, donde me dormí después de una ligera colación. 2. El gran convento de Himis. Cerca de Leh, capital del Ladakh, se encuentra un gran convento llamado Himis, que se alza en lo alto de una roca en medio de un valle que domina el Indo. Es uno de los principales monasterios del país, subvencionado por los dones de los habitantes y los subsidios enviados de Lhasa. Sobre el camino que conduce al convento, y después de cruzar el Indo por un puente cerca de numerosas poblaciones, se encuentra una infinidad de manes con piedras llenas de inscripciones grabadas que nuestros guías procuraban evitar, torciendo por la derecha. Yo quise dirigir mi caballo hacia la izquierda, pero los ladaquenses me hicieron retroceder y condujeron el animal por la brida, explicándome que era costumbre dar la vuelta por la derecha. Me fue imposible averiguar el origen de tal costumbre. Nos encaminamos a pie en dirección a la Gompa que domina una torre almenada visible desde muy lejos y nos hallamos frente a una gran puerta pintada con colores chillones, formando parte de un vasto edificio de 2 pisos que encierra un patio pavimentado con pequeños guijarros. A la derecha, en uno de sus ángulos, hay una puerta de grandes dimensiones, pintada y decorada con anchas anillas o argollas de cobre. Es la entrada del templo principal, que decoran las pinturas de los ídolos más importantes y donde se ve una gran estatua de Buda, rodeada de estatuillas sagradas. A la izquierda existe una terraza adornada con una inmensa veleta de plegarias. Todos los lamas del convento, con su lama en jefe, formaban un círculo alrededor de la veleta. En la parte baja, al pie de la terraza, algunos músicos tenían en la mano largas trompetas y tambores. A la derecha del patio hay una hilera de puertas que dan acceso a las habitaciones de los monjes, todas ellas decoradas con pinturas sagradas, adornadas con pequeñas veletas piadosas que se alzan sobre tridentes pintados de negro y rojo, y cuyas cintas de tela se hallan sobrecargadas de inscripciones. En el centro del patio se alzan 2 grandes mástiles en cuya extremidad flotan 2 colas de yak y largas cintas de papel recubiertas de preceptos religiosos. A lo largo de las paredes del convento se hallan veletas piadosas ornadas de cintas, representación de un misterio religioso. Reinaba un profundo silencio en el patio. Todos aguardaban con ansiedad el comienzo de un misterio religioso que se iba a representar. Nos habíamos instalado sobre la terraza, no lejos de los lamas. Casi inmediatamente, los músicos arrancaron de sus trompetas sonidos suaves y monótonos, acompañándose con un tambor estrambótico, compuesto de un círculo que soporta un bastón fijado en tierra. A los primeros sonidos del melancólico canto, con acompañamiento de música extravagante, se abrieron las puertas que daban a lo largo de las paredes del convento para dar paso a unos 20 personajes enmascarados, con diversos disfraces tales como animales, pájaros, diablos y monstruos imaginarios. Llevaban dragones fantásticos, demonios y cabezas de muertos, bordados en seda china de diversos colores en el pecho. De su tocado, que consistía en un sombrero de forma cónica,
Caían sobre el pecho largas cintas multicolores cubiertas de inscripciones. Traían sobre la cara una máscara representando una cabeza de muerto bordada en seda blanca. Con este disfraz dieron la vuelta alrededor de los mástiles que se alzaban en el centro del patio, extendiendo los brazos de cuando en cuando y echando al aire con la mano izquierda una especie de cuchara cuya parte principal era un fragmento de cráneo humano rodeado de una cinta, al extremo de la cual habían fijado cabellos humanos que, se aseguraba, procedían de los enemigos que habían desollado. Su paseo en torno a los mástiles se transformó al poco rato en un brincoteo indeterminado. A un redoble más acentuado del tambor, los danzantes se detuvieron. Luego repartieron, blandiéndolas en alto, varillas amarillas adornadas con cintas que sujetaban con la mano derecha en actitud amenazadora. Fueron a saludar al jefe de los lamas y después se aproximaron a la puerta que conducía al templo. En ese momento, otros personajes con la cabeza cubierta de una máscara de cobre entraron por las puertas principales del templo. Su vestido se componía de telas bordadas en diferentes colores. En una mano sostenían pequeños tambores y en la otra agitaban campanillas. Una bola pendía a lo largo de cada tambor. El menor movimiento de la mano la lanzaba contra el pergamino sonoro, lo que producía un sonido extraño. Estos nuevos danzantes dieron varias veces la vuelta por el patio, acompañándose con ligeros toques de tambor. Después de cada vuelta, hacían un alboroto ensordecedor, chocando sus pequeños tambores, todos a compás, y luego se alejaban corriendo hacia la puerta de entrada, colocándose en fila sobre los peldaños de la escalera. Hubo un instante de silencio general. Luego vimos aparecer por la puerta del templo un tercer grupo de gentes disfrazadas, cuyas enormes máscaras representaban diversas deidades y traían sobre la frente un tercer ojo. Al frente marchaba Tlöngan Podma Yungnath, literalmente nacido dentro de la flor del lot. Otra máscara, ricamente vestida, la acompañaba sosteniendo un gran parasol amarillo cubierto de dibujos. Su cortejo se componía de dioses con trajes magníficos, Dorje, Trolong y Sampa Korpu, es decir, el mismo Brahma, y otros. Estas máscaras, según nos explicó un lama sentado a nuestro lado, representaban 6 clases de seres sometidos a las metamorfosis: los dioses, los semidioses, los hombres, los animales, los espíritus y los demonios. Al lado de cada uno de los anteriores personajes que se adelantaban gravemente, marchaban otras máscaras cuyos trajes de seda eran de colores llamativos y sobre sus cabezas llevaban trenzadas coronas de oro con una orla de 6 florones. En el centro, una alta flecha, y cada máscara sostenía en la mano un tambor. Con este disfraz dieron 3 veces la vuelta alrededor de los mástiles, a los sones de una música atronadora e incoherente, y se sentaron en el suelo rodeando a Tlöngan Podma Yungnath, Dios con 3 ojos que se introdujo con toda gravedad 2 dedos en la boca e hizo oír un silbido estridente. A esta señal, 2 jóvenes revestidos con traje guerrero, llevando camisas cortas y cascabeles en las piernas, y sobre sus cabezas monstruosas máscaras pintadas de verde, donde flotaban también banderas rojas triangulares, salieron precipitadamente del templo a paso de carrera, haciendo un ruido infernal con sus tambores, y sus cascabeles se pusieron a bailar alrededor de los dioses sentados en el suelo. 2 jóvenes gallardos que les acompañaban y se habían puesto un traje de bufón, ejecutaron toda suerte de saltos y movimientos grotescos. Uno de ellos, mientras bailaba, tocaba sin cesar el tambor que sostenía su compañero, y la multitud, satisfecha, pagaba sus contorsiones con grandes risotadas.
Gracias, Dede. La danza sagrada tibetana. Un nuevo grupo cuyo disfraz consistía en mitras rojas y pantalones amarillos salió del templo también con tambores y cascabeles. Se colocaron frente a los dioses, representando el poderío de más potencia cerca de la divinidad. Finalmente entraron en escena nuevas máscaras rojas y morenas que llevaban pintados 3 ojos sobre el pecho. Con las precedentes formaron 2 hileras de bailarines que, al son de los tambores y de la música, ejecutaron una danza general, ya aproximándose, ya alejándose, girando por aquí en círculo y por allá, formando una especie de columna, 2 por 2. De cuando en cuando hacían reverencias a título de pausas. Al poco rato, dioses, semidioses, reyes, hombres y espíritus se levantaron y, seguidos de todas las otras máscaras, se dirigieron hacia la puerta principal del templo, por donde salieron con gran gravedad otros 70 disfrazados de esqueletos, obra de absoluta perfección. Todas estas salidas estaban perfectamente previstas y calculadas. Cada una de ellas tenía su sentido particular. El cortejo de los danzantes se detuvo para dar paso a los esqueletos, que se dirigieron a pasos contados hasta los mástiles. Allí se detuvieron, haciendo castañear los pedazos de madera que les pendían de los lados y cuyos sonidos imitaban el crujido de las quijadas. Todavía dieron un par de vueltas alrededor de la escena, al compás de la marcha rítmica compuesta por los sones ininterrumpidos de los tambores. Entonaron un canto religioso, removieron aún sus quijadas artificiales, imitadas a la perfección, chasquearon fuertemente los dientes, ejecutaron algunas contorsiones, penosas de ver, y finalmente se detuvieron. En aquel momento se apoderaron de la imagen del enemigo de los hombres, fabricada con una especie de pasta y colocada al pie de uno de los mástiles. La rompieron y los ancianos que se hallaban entre los espectadores distribuyeron pedazos de esqueletos, lo que significaba, al parecer, que se hallaban dispuestos a reunirse con ellos en el cementerio. Conversación con el jefe de los lamas. El jefe de los lamas se me acercó y me rogó que lo acompañara a la terraza principal a beber con él el chang de fiesta. Acepté gustoso tal invitación porque me empezaba a marear todo aquel espectáculo al que acababa de asistir. Después de haber atravesado el patio, subido una escalera llena de veletas piadosas y franqueado 2 habitaciones donde se hallaba una cantidad considerable de imágenes de dioses, salí a la terraza, donde me senté en un banco ante el venerable lama, cuyos ojos chispeaban de regocijo. Otros 3 lamas trajeron cántaros con chang, que vertieron en pequeñas tazas de cobre que ofrecieron al jefe de los lamas y después a mí y a los criados. ¿Te ha satisfecho nuestra pequeña fiesta?, me preguntó el lama. La encuentro muy hermosa y me hallo todavía bajo la impresión de lo que acabo de presenciar, pero confieso que jamás hubiera sospechado que el budismo, en sus ceremonias religiosas, pudiera mostrarse bajo una forma exterior tan material, por no decir estruendosa. No hay religión cuyas ceremonias se rodeen de formas más teatrales, respondió el lama. Hay en ello un aspecto ritualista que no viola en modo alguno los principios fundamentales del budismo. Es un médico práctico para mantener a la multitud ignorante en la obediencia y en el amor del único creador. De la misma manera que con un juguete se logra que un pequeño obedezca a sus padres, el pueblo, la masa ignorante, he aquí el niño del Padre. ¿Pero qué significan?, le dije, todas esas máscaras, esos trajes, cascabeles, danzas y de modo general todo el espectáculo que parecía ejecutado de conformidad con un especial programa? Nosotros tenemos muchas fiestas parecidas durante el año, me respondió el lama, e invitamos a particulares para que se representen misterios que tienen gran analogía con las pantomimas, donde cada actor puede ejecutar poco más o menos todos los movimientos y gestos que les plazcan, ateniéndose, no obstante, las circunstancias y sujetándose
a una idea capital. Nuestros misterios no son sino pantomimas que deben mostrar a los dioses gozando de la veneración general, veneración que, en recompensa, debe otorgar al hombre el gozo del espíritu, que llena simultáneamente la idea de la inevitable muerte y de la vida futura. Los actores reciben los vestidos pertenecientes al convento y representan según las indicaciones generales que les dejan en plenitud, en plena libertad. El efecto producido es muy bello, ciertamente, pero es al pueblo a quien toca adivinar el significado de tal o cual acto. También ustedes recurren algunas veces a tal procedimiento que, sin embargo, no altera en lo más mínimo el principio esencial del monoteísmo. Discúlpenme, le dije, pero esta cantidad de ídolos que embarazan sus gompas es una flagrante violación de ese principio. Como ya te he dicho, respondió el lama a mi interrupción, el hombre se halla y siempre se hallará en la infancia, lo comprende todo, ve y siente la grandeza de la naturaleza, pero no ve ni adivina la inmensa alma que crea y anima todas las cosas. El hombre ha buscado siempre cosas tangibles. No le es posible creer largo tiempo en lo que escapa a sus sentidos materiales. Se las ha ingeniado para hallar el medio de contemplar al Creador y ha procurado relacionarse directamente con Él, que ha hecho tanto bien a sí mismo y a sí mismo tanto mal. ¿Cómo cree erróneamente? Por ello se ha dedicado a adorar cada parte de la naturaleza, de la cual recibe un beneficio. Vemos un ejemplo sorprendente con los antiguos egipcios que adoraban animales, árboles, piedras, vientos y lluvias. Otras naciones sumidas aún más en la ignorancia, percatándose de que los resultados del viento no eran siempre benéficos y que la lluvia no traía inevitablemente una buena cosecha, y viendo que los animales se sublevaban al dominio de los hombres, se dedicaron a buscar intermediarios directos entre ellos mismos y la misteriosísima e insondable fuerza del Creador. Y así fabricaron ídolos que consideraron neutros para todo lo que les rodea y recurrieron a su mediación. Desde la más remota antigüedad hasta nuestros días, el hombre solo se ha preocupado de la realidad tangible, en busca de la vía que debía conducirles a los pies del Creador. Los asirios volvieron sus ojos hacia los astros y contemplaban sin poder alcanzarlos. Los quiebros han conservado esta creencia hasta la actualidad. En su nulidad y ceguera de espíritu, los hombres son incapaces de concebir el vínculo invisible y espiritual que les une a la inmensa divinidad, lo que explica el por qué han buscado objetos palpables que estuvieran bajo el dominio de los sentidos, y por eso se debilitaron en alto grado para con el principio divino. Con todo, nunca se han atrevido a atribuir una existencia divina y eterna a las imágenes visibles y salidas de sus manos. Podemos ver el mismo hecho en el brahmanismo, donde el hombre, abandonado a su propensión por la forma exterior, ha creado paulatinamente y no de una sola vez un ejército de dioses y de semidioses. Quizás el pueblo israelita es el que ha demostrado de una manera más evidente el amor de un hombre hacia todo lo que es concreto, y a pesar de una serie de milagros ruidosos llevados a cabo por el gran Creador, que es el mismo para todos los pueblos, el pueblo de Israel no pudo sustraerse a fundir un dios de metal en el mismo instante en que su profeta Moisés conversaba con el Creador. El budismo ha experimentado las mismas modificaciones en nuestro gran reformador Sakyamuni, inspirado por el supremo juez, quien comprendía verdaderamente la majestad una e indivisible de Brahman y que había hecho todos los esfuerzos para impedir que se confeccionaran imágenes que debían, parece, semejársele. Estaba abiertamente separado de los brahmanes politeístas y había predicado con la pureza la inmortalidad de Brahman. El éxito que ha hallado entre sus discípulos cerca del pueblo le ha valido ser perseguido por los brahmanes, quienes al crear, nuevos dioses hallaron
una fuente de ganancias personales y que, desobediendo la ley de Dios, trataban al pueblo despóticamente. Nuestros primeros predicadores sagrados, a los cuales se les da el nombre de Budas, que significa sabios y santos, porque el gran creador se encarnó en ellos, se establecieron en diferentes regiones del globo, como sus sermones se inspiraban sobre todo en el espíritu de atacar la tiranía de los brahmanes y la explotación de la idea de Dios, que era para ellos un verdadero comercio. La casi totalidad de los budistas, es decir, los que han seguido la doctrina de los santos predicadores, se ha hallado en el bajo pueblo de la China y de la India. Entre estos sagrados predicadores se rodea de una especial veneración el Buda Sakyamuni, conocido en China bajo el nombre de Fo, quien vivió hace ya también unos 2500 años y quien convirtió casi a la mitad de los hindúes a la palabra del Dios impersonal, invisible y solo de su especie. Muy bien, dejamos la lectura hasta aquí por esta sesión y vamos entonces a comentar lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo. Muy bien, entonces estamos entrando en tema directo frente a lo que Nicolai escribe, a su texto, a su libro, La vida desconocida de Jesús, sería la traducción literal del texto original. Aquí hay varios temas que me llaman la atención y quiero conversar, quiero explicar y abordar. Uno de ellos es en la forma en que el lama, supuestamente el lama que está explicando esto a Nicolai, habla sobre Dios. Me gustaría hacer una pregunta abierta a todos los presentes. Ustedes estudiaron Siddhartha conmigo. También comentamos varias cosas de nuestras lecturas en Así habló Zaratustra. También hablamos de algunos temas relacionados. Me gustaría preguntarles, ¿hay algo que les parezca extraño, algo que llame la atención frente a lo que estamos leyendo? ¿Algo que de pronto quisieran que yo profundice un poco más? Tal vez no es relacionado a lo que usted pregunta, pero a mí me llama mucho la atención y hasta el día de hoy es así, que todas las personas se fijan más en lo material, en lo tangible, no creen en la parte espiritual. Por eso yo creo que los mismos tibetanos bailaban y todos se crearon estos dioses, porque la gente necesita ver para creer, porque encuentran que no puede haber alguien que sea invisible, que sea todopoderoso. Yo creo que les cuesta, y yo creo que hasta incluso si en esa época era así, en esta época estamos, pero peor, igual, porque la gente necesita ver y tocar. De lo contrario, no cree. Eso es lo que me llama a mí la atención. Sí, es buen comentario frente a lo que estamos leyendo. Acá se presenta, y justamente a esto yo quería hacer un hincapié, quería explicar. Esto era justamente lo que yo quería conversar frente a lo que estoy leyendo. Y por un lado, el Lama está hablando sobre Dios encarnado, ¿verdad? Que se manifiesta en diferentes maestros, digamos así, alrededor del globo, lo dice en alguna de las líneas. Y otra cosa que dice ahí, que me llamó la atención frente a este estudio analítico, es el tema de cómo se explican estas deidades, estas divinidades. Resulta que según entiendo yo de budismo tibetano y su mitología o su visión, su cosmovisión, esas danzas no están representando representaciones de algo para la gente del mundo, pero esas danzas representan lo que pasa en los bardos, en los diferentes bardos. Aparecen estas calaveras con esas formas y lo leímos cuando estudiamos el bardo Todol, ¿recuerdan? En nuestro estudio el bardo Todol aparecían estas calaveras danzando, bailando, que son las imágenes infernales, entre comillas, que aparecen al momento de la muerte. Esas imágenes horribles aparecen ahí y esas danzas tibetanas lo que están haciendo es mostrándote lo que sucede en esos momentos. Entonces, esa arte de danza, esa arte te prepara a ti a ver todas estas imágenes y a comprender realmente lo que es, para no caer en pánico en mal momento. Pánico en el momento de la muerte es reencarnar o renacer como animal. Entonces, aquel que a lo menos aspira
a nacer como ser humano en la próxima vida, debe tener conocimiento de las cosas que va a ver en el momento de la muerte cuando está atravesando los diferentes bardos o las diferentes estancias, los diferentes momentos que se atraviesan mientras el alma está atravesando la muerte. Cuando entra en la muerte aparecen todas estas imágenes bellas y otras imágenes horribles. Obviamente las imágenes bellas crean apegos, deseo de estar ahí, y las imágenes horribles crean pánico. Entonces, cuando uno conoce qué significan esas imágenes bellas y cuando uno sabe quiénes son y qué significan esas imágenes, esos espectros horribles que van a aparecer ahí, entonces uno puede caminar el bardo sin ningún problema, porque sabemos que son todas proyecciones y que tenemos una meta, que hay una finalidad superior. Entonces, primer tema, me llama la atención sobre el texto. Me parece una explicación no de un lama, que supuestamente si es un lama es un maestro, si es un maestro, él sabe estos temas que estoy explicando ahora, pero me parece la interpretación de una persona occidental frente a este tipo de representaciones artísticas que están haciendo. Otro tema que me llamó mucho la atención es cómo habla de Dios, del Padre, del Creador. El Lama está hablando de esto, ¿sí o no? Pero resulta que los budistas tibetanos no creen ni en Dios ni en un creador. Entonces aquí estamos encontrando algunos baches en el escrito. Puede ser, y ahora vamos a ir descubriendo paso a paso la veracidad del escrito respecto a lo que él mismo escribe. Obviamente, a cualquier occidental que lee un texto así, todo esto le entra y no lo cuestiona. Pero cuando tenemos conocimiento, decimos, mira, esto no calza. Y esto no calza, y esto no calza, y esto no calza, y esto calza. Un budista tibetano, nunca va a hablar de la existencia de Dios, ni tampoco, nunca va a hablar de la existencia de Dios como tal. Ellos tienen una negación, es una religión de negación de Dios, porque es una religión monista, entre comillas monista, en el sentido de que no hay dualidad, pero no es una no dualidad o advaita, como sería la no dualidad de los yogis. La no dualidad de los yogis es diferente a la no dualidad de los budistas. Los budistas tienen una visión completamente diferente sobre este fenómeno. Para ellos simplemente Dios no existe y si es que existe da exactamente lo mismo. Esa es la filosofía budista. Los dioses y los mantras, las divinidades y los mantras son herramientas para alcanzar nirvana, según los budistas, pero no son la meta en sí misma, ni los dioses ni los mantras son una meta en sí misma. A diferencia de la cultura gaudilla, nuestro Ishtadev, Dios, es nuestra meta máxima y el mantra es eterno. No es una herramienta que ocupamos y desechamos cuando ya no necesitamos. Está siempre con nosotros, es parte de Dios, es parte de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, hay diferencias gigantes ahí y que, claro, desde un punto de vista occidental, alguien que no conoce la filosofía puede creerse lo que aquí está escrito. Ahora lo que yo abro como hipótesis frente a lo que estamos leyendo y que lo vamos a seguir descubriendo en la próxima parte de la lectura, que yo estoy leyendo, para que estemos en contexto, estoy leyendo el texto con una letra chica o con un doble, con dos significados. Uno, lo estoy estudiando de forma analítica. Y el segundo, estoy estudiando el texto por sí mismo. ¿Qué entrega el texto? ¿Qué dice el texto? Pero al mismo tiempo estoy analizando el texto. Entonces estoy haciendo esa doble lectura al mismo tiempo y voy a ir comentando sobre los dos aspectos. Lo que vamos a dejar abierto es si es que estas palabras y explicaciones son escritas por Nicolai, esa información que él agregó para darle un contexto de novela al texto, o si es que esto realmente lo habló el Lama, o si es que esto simplemente es todo ficción. Eso es lo que vamos a ir abriendo y al final de la lectura vamos a tener una idea mucho más concreta de la veracidad del texto. Que el texto de Isa, de Jesús en la India o en el Tíbet exista, ese es un tema. Pero el otro tema es todo lo que Notovich escribió, Nicolai escribió, sea verídico, ese es otro tema. Y eso es lo que también vamos a analizar aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario para ir cerrando? Efectivamente, yo mientras iba leyendo o leyendo usted, iba pensando en todo lo que he aprendido en el grupo, en Gaurasanga, y lo que está escrito. Y la verdad es que sí llama un poco la atención. Hay como muchas incongruencias y yo creo que en la medida en que vamos leyendo,
las vamos a ir dilucidando de a poco y comentando entre los presentes. Y yo creo que va a ser una enseñanza, pero tremenda, tremenda, tremenda. Así que quedamos, pero hoy, bien para la próxima lectura. Sí. Vamos a estar súper atentos. Muy, muy interesante lectura. Realmente me agrada el tema que estamos estudiando. Hay otro texto también revelador importante como este texto, que es de un escritor, eso es otro texto que vino después de este, como respuesta a esto, donde se explica de que Jesús murió en la India. Actualmente, luego de crucifixión, él llega a la India y ahí hace sus últimos años. En Cachemira, un lugar de India, hay una tumba que dicen ser que es la tumba del Maestro Jesús. De hecho, en ese lugar hay una especie de templo pequeño que está bien guardado por rejas y todo, pero nada mayor. Y ahí dicen que está la tumba de donde murió el Maestro Jesús. Supuestamente tuvo descendencia, tuvo hijos, etcétera. Pero al mismo tiempo, en Japón también está el conocimiento y la historia de un hombre que vino desde muy lejos y que era un ser de alta espiritualidad y que dejó su cuerpo ahí. Entonces, les voy a mostrar una imagen sobre la tumba que está en Japón. Y esta tumba es el lugar de peregrinaje para miles de cristianos, seguidores del cristianismo, de esoterismo, etcétera, y de la línea cristiana japonesa en sí mismo. Hacen rituales alrededor del año, ceremonias, festividad, etcétera, en este lugar, donde ellos dicen que ahí está enterrado el cuerpo del Maestro Jesús. Y también que él tuvo descendencia, vivió con su esposa, que era japonesa. ¿Mm? Claro, si hubiera un libro, ok, pero cuando en Japón mismo está el lugar y que es posible visitar y todo, entonces abre ciertas dudas. Lo que en cierta forma a mí me hace pensar, no digo que esto sea así, pero me hace pensar que posiblemente una de las posibilidades que se abre con todas las teorías, que son más de una, del Maestro Jesús, es que muy posiblemente el Maestro Jesús sea un personaje mítico que ha ido mutando en la historia de la humanidad. En el siglo XIII, las biografías, los escritos sobre el Maestro Jesús no se ponían de acuerdo. ¿Saben cuántos desenlaces e historias del Maestro Jesús habían? En el siglo XIII, estamos hablando no hace mucho. Había más de 25 textos que hablaban de diferentes Maestros Jesuses, diferentes Jesucitos, que algunos habían muerto, que algunos se habían ido hacia el cielo en su cuerpo, en la resurrección, que había viajado. Habían diferentes historias y todo al final lo cerraron en una idea para tener una idea eh, condensada de lo que es e incuestionable, porque esa es la idea de la religión, siempre crear una idea que es incuestionable. Pero existían más de 25 escritos que hablaban de un diferente Jesús. No se podían poner de acuerdo. El cristianismo de Etiopía, donde están parte de los textos bíblicos o que la Biblia o que la iglesia romana no aceptó, tienen textos ahí, dentro de ellos tienen el texto del libro de Enoc, lo estudian como verdad. Ellos también tienen una historia diferente de Jesús. Entonces estamos hablando del mismo personaje, pero con diferentes historias y que al mismo tiempo, para la historia oficial, que nadie dice que esa sea la historia verdadera, pero la historia oficial nos dice que él, la mitad de su vida es desconocida, nadie sabe dónde está. Y la explicación es que se dedicó a la carpintería. Y de un día, de la noche a la mañana, se aburrió de los clavos y los martillos y los maderos y fue a salvar el mundo, así nada más. O sea, un carpintero hoy día dice, ya me aburrí y mañana me vuelvo profeta. Eso no se ha visto nunca, eso no hace sentido. En el mundo occidental se puede tragar, pero no en el mundo oriental donde hay muchos profetas y muchos maestros de la escala igual o mayor a Jesús.
Entonces sabemos que todos los maestros, incluso Dios mismo encarnado como Krishna 5000 años atrás, él mismo toma un maestro y muestran, todos los maestros han tomado un maestro y han mostrado el camino de alcanzar la perfección. Ningún maestro baja en una nube voladora y tira rayos por los ojos e ilumina el mundo y se va. Todos hacen un proceso y muestran cuál es el proceso, y el proceso siempre es aprender la perfección a manos de un maestro, y entonces ese maestro se vuelve maestro y se ilumina y hace toda la misión con la que viene. Pero esto lo hemos visto con todos, salvo con el Maestro Jesús. Un día se aburre de ser carpintero y le dice, papá, me aburrí, me voy a ir a predicar y salvo el mundo. No es así. Entonces hay un tiempo de cultivo para el Maestro Jesús, ¿sí? Para alcanzar tal nivel, aunque él tenga ese nivel, ¿sí? En su forma humana, como lo hemos visto con todos los otros maestros de todas las escuelas espirituales anteriores a Jesús, y de gran nivel, todos pasan un proceso de maduración, de sabiduría, de estudio, perfección, y luego ellos entregan. No son automanifestados, no hay ningún maestro fidedigno que sea automanifestado. En realidad, todos los maestros falsos son automanifestados. Todos los falsos profetas, los falsos maestros alrededor del mundo, son siempre automanifestados, no tienen maestro ni tienen tradición, se lo inventan todo. Y el Maestro Jesús no se lo inventó todo. Entonces, es por eso que a mí me hace pensar que aquí hay algo más, y que el Maestro Jesús tuvo una conexión con India. Y eso es lo que estamos estudiando y vamos a ir descubriendo aquí paso a paso en las próximas secciones. Muchísimas gracias a todos por asistir. Nos vamos a encontrar entonces el próximo domingo a la misma hora. Recuerden, pónganse de acuerdo cuál es el horario. Tienen cambio de horario el próximo sábado o próximo domingo, así que atentos a eso. Si es que tienen dudas, yo estoy escribiendo en el Telegram de Tarot y Misterios de Poder 108 y el Telegram que también el WhatsApp. Estoy escribiendo 15 minutos para comenzar, 5 minutos para comenzar, vamos. Entonces saben más o menos para estar que estamos en el mismo horario, ¿ok? Recuerden llegar a la hora, por favor, respeten a los demás y respétenme a mí también, lleguen a la hora para comenzar el estudio y que no entren a mediado y se pierdan las introducciones, las conversaciones, lo que estoy explicando, ¿ok? Muchísimas gracias, nos vemos el próximo domingo. Om Tat Sat, que toda la sabiduría crezca en vuestros corazones, y paz para el mundo, paz para el universo, paz para mí. Bendiciones, hasta la próxima. Bendiciones. Radhe, Radhe, gracias. Radhe.